Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Celeste de Recetas. El día de hoy vamos a preparar el más auténtico, sabroso y tradicional caldo de camarón, receta de mis abuelas y de mi mamá. Así que acompáñenme y les muestro los ingredientes. Bueno amigos, pues empezamos con este caldito que es el que más se antoja para este clima frío, para la cuaresma o para la resaca. Súper revitalizante. Y el primer paso es limpiarlos. Le vamos a quitar el tubo digestivo. Con un palillo de dientes vamos a introducir en la última parte del caparazón, como ven, en la colita, y lo vamos a meter y miren, vamos a sacar aquí el tubo digestivo. Y ya con la ayuda de nuestras manos bien limpias, lo vamos a jalar con mucho cuidado para que no se nos rompa. Y si se les rompió, no se preocupen, en cualquiera de los dobleces de aquí donde se muestra su carne, podemos introducir el palillo y con mucho cuidado sacar la venita. Y así la jalamos con mucho cuidado. Y listo, ya la tenemos. Y así lo vamos a hacer con todos. Una vez que ya están limpios, los vamos a poner en un recipiente con agua fría y hielo para que se conserven frescos y no se nos vayan a descomponer. Y listo, ya tenemos aquí nuestro kilo de camarón con cabeza, listo para empezar a hacer nuestro caldito. Ahora para la salsa vamos a desvenar y despepitar un chile guajillo grande. Y lo vamos a agregar a una ollita con agua caliente para que se hidrate. 5 minutos después agregamos el chile guajillo ya hidratado, un poco del agua con la que se hidrató, 3 jitomates bien maduros, cortados en pedacitos, 4 o 5 dientes de ajo, una pizca de comino en polvo, 2 cucharaditas de orégano seco. Y para que este caldito levantamuertos funcione súper bien, vamos a agregar un chile habanero. También puedes agregar chile serrano, chile de árbol fresco o seco, chile chiltepín, etc. Cualquier otro chile picante. Y por último agregamos sal al gusto. Después rectificamos. Y licuamos. Y en un colador grande los escurrimos muy bien. Ya están bien enjuagaditos y limpios. Y ahí los vamos a dejar escurriéndose por unos segundos. Ahora en una olla de fondo amplio vamos a agregar cantidad necesaria de aceite, solo hasta cubrir el fondo de la olla. Y a fuego medio alto, cuando el aceite ya está caliente, vamos a agregar nuestro kilo de camarones con cabeza. Los acomodamos muy bien en el fondo de la olla y los salteamos solo hasta que cambien de color, aproximadamente por 1 minuto. Este es el secreto de las abuelitas, para que te quede delicioso y un caldo revitalizante. Le vamos a agregar un poquito de sal para que suelte sus jugos y así los vamos volteando. No saben lo delicioso que huele, amigos. Le agregamos un poco más de aceite si fuese necesario. Y listo, rápidamente los sacamos para que no se nos vayan a cocinar completamente. Y los reservamos en un recipiente. Y en esta grasita que tiene muchísimo sabor a camarón, que huele riquísimo mi cocina. Amigos, una disculpa porque me salté este paso, pero este es el momento de acitronar 1/8 de cebolla en juliana. Aquí vamos a sofreír la salsita que habíamos licuado anteriormente, pero antes la vamos a colar. Amigos, olvidé un paso muy importante. Es que antes que agreguen la salsa, sofrían 1/8 de cebolla en juliana. Yo se lo voy a agregar ya así. Ustedes sofrían la cebolla antes de agregar la salsa colada. Y bueno, continuamos agregando la salsa. Y no se olviden de enjuagar la licuadora para que no quede nada de salsa en ella. Y ya todo esto lo vamos a tirar. Y en este momento, cuando la salsa se esté hirviendo, pueden agregar hierbas de olor de su preferencia, como cilantro o epazote. Como ven, yo no utilicé ni apio, ni cilantro, ni epazote, porque creo que le quitan el protagónico al camarón. Pero eso es opcional. 5 minutos después, o cuando la salsa ya esté bien sazonada, como ven, vamos a agregar 4 litros de agua. Lo pueden medir con el vaso de la licuadora. Ahora vamos a pelar y cortar una zanahoria y una papa.
y los vamos a agregar al caldo. Para que rinda, diré mi mamá, pero es completamente opcional. Y ahí lo vamos a dejar por aproximadamente 20 minutos hasta que la verdura esté suave y el caldo esté hirviendo a borbotones. Mientras tanto, amigos, me voy a estar haciendo unas tortillas a mano. Y amigos, voy a estar probando una marca diferente de harina de maíz nixtamalizado de masa instantánea. Y ahí les cuento si me gusta. Déjenme en los comentarios si han probado esta marca y si les gusta. Como saben, yo agrego harina de maíz nixtamalizado, o sea, masa instantánea, y también agrego un poco de harina de trigo. Pues la textura perfecta, muy bien. Vamos a rectificar de sal, le falta bastante. Tiene un sabor delicioso. Ya pasaron 30 minutos y vamos a verificar. Listo, la papa ya está bien suavecita, está bien cocida. La zanahoria obviamente también. Ya rectificamos de sal. Ahora solo falta agregar los camarones para que se terminen de cocer. Y lo vamos a dejar por aproximadamente 2 a 3 minutos, porque recuerden que ya estaba precocida. Aquí le vamos a agregar una cucharadita de orégano molido con nuestras manos. Apagamos el fuego y amigos, esto huele delicioso. Y listo, tortillitas recién hechecitas, caldito y miren amigos, a comer. Riquísimo caldito de camarón levantamuertos, revitalizante y delicioso amigos. Ahora solo queda servirlo amigos, ya lo probé, está exquisito. Amigos, yo creo que ustedes estarán de acuerdo que un caldo de camarón sin bastante limón no es un caldito de camarón. Así que yo le pongo siempre toda una mitad de limón. Y también opcionalmente le pueden agregar un poquito de cilantro fresco y cebolla finamente picada. Y ahora sí, con tortillitas recién hechas, provechito amigos. Y a disfrutar. Qué delicia de caldito amigos. De verdad que sí es levantamuertos. La cáscara y la cabeza le da todo el sabor. Y como ven amigos, sin complicaciones, no se compliquen la vida. No, bueno, está delicioso el caldito. Tiene todo el sabor del camarón. Sabe a casa de mi mamá, a casa de mis abuelitas. No, bueno amigos, tengo muy buenos recuerdos de esta delicia. La tienen que preparar. Está exquisito. Cuando agregan los camarones también pueden agregarnos filetes de tilapia o de pescado. Quedan deliciosos también. Para chuparse los dedos amigos. No pica extremo. Tiene un ligero picante delicioso amigos que todo el mundo aguanta. Lo tienen que preparar sin complicaciones. Olvídense de esos procesos gigantes para hacer un caldo de camarón. Es muy sencillo, como ya lo vieron en el video. Y bueno amigos, pues si les ha gustado este video no olviden compartirlo, darle like y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis videos. Los quiero mucho y nos vemos para la próxima.